fui yo. Ya. Vamos a empezar entonces ahora con digestivo, que la primera parte de digestivo, lo más proximal, lo primero que ocurre en el proceso de digestión es el bolo alimenticio que se produce en la boca, que involucra a la saliva, ¿cierto? Y para estudiar este proceso se utiliza el centigrama de glándulas salivales, que lo que vamos a ver en este caso es tanto la perfusión de las glándulas, de cómo se van llenando. Si se fijan acá, primero aparecen las submaxilares, ¿cierto? Aumentando la captación de las submaxilares y empiezan a verse las parótidas. Acá lo mismo, aumenta la captación también de las parótidas. Siempre vamos a ver la tiroides por un tema de que este centigrama se realiza con tecnesio. Por ende, por la biodistribución igual va a llegar a la tiroides. Y va aumentando la captación hasta que finalmente llega a un pic, que es este que está acá, donde más hipercaptantes se van a ver las glándulas salivales. Entonces, en este momento de hipercaptación, se le da al paciente un estímulo ácido, que por lo general tiende a ser el juguito de limón, que eso va a provocar inmediatamente la salivación del paciente de manera brusca, que si se fijan es este puntito que está acá al medio, que viene a ser lo que está en la boca, que es porque las glándulas ya están empezando a secretar la saliva. Entonces, a medida que se va llenando esto de acá adentro, si se fijan, la actividad que primero empieza a desaparecer es la de las submaxilares, que corresponde a la que primero se perfundió. Entonces, estamos bien. Y después de a poco empiezan a desaparecer las parótidas también. Y llega un momento en que tenemos actividad netamente en la boca. Acá, por lo general, esta actividad que queda en la boca por la saliva que quedó ahí, se le pide al paciente que la bote, ¿ya? No que la trague. Por un tema de que si la puede botar, como es radioactivo, bien, que lo haga, ¿ya? Y bien acá que va desapareciendo un poquito, porque igual siempre queda como un residuo en la boca, porque por mucho que uno la bote, igual siempre queda un poquito de saliva en la lengua pegada, ¿ya? Por eso se explica esta pequeña actividad remanente que va quedando en la boca. Igual el paciente se puede enjuagar y todo, pero igual siempre un poquito va a quedar, ¿ya? Y si dejamos pasar el tiempo, si se fijan acá vuelven a aparecer las glándulas salivales. Ahí está apareciendo primero la submaxilar izquierda. Y llega un momento en que se vuelven a reperfundir. Es lo que pasaba en, en renal. Si se acuerdan, cuando analizábamos la curva, que había un descenso brusco, se mantenía y después había una pequeña alza, es por esto mismo. Como el tecnesio sigue dando vuelta por el cuerpo, va a llegar un momento en que va a volver a las glándulas salivales y se va a volver a secretar más saliva nuevamente, porque se supone que si las glándulas salivales están funcionando, van a, van a salivar igual, ¿ya? Y de nuevo vamos a ver la saliva radioactiva en la boca, que es esta concentración que se ve acá en medio, ¿ya? Y acá tenemos el análisis que se realiza, y que acá tenemos arriba en verdad la serie que nos va a importar para realizar este análisis. Y acá tenemos tanto la perfusión hasta un punto donde se ve, bueno, acá esta no es la imagen que se veía mayor captación, si no me equivoco. La mejor era esta, creo yo, la 1920. Usaron la 17
18. Entonces, podrían haber usado la otra, la verdad. Incluso acá dice 17 de 23. Un promedio de imágenes más acotado, pero igual cumple la función. Y acá el proceso de la salivación, ¿cierto? Se hacen los ROI en cada glándula, ¿cierto? Tanto para las parótidas como para las submaxilares. Y acá tenemos representado en una curva, tanto en la perfusión de las glándulas, que llegan a un punto máximo y que después se hace un descenso brusco por el estímulo ácido, permanece sin actividad por un momento y luego hay un momento de reperfusión nuevamente. ¿Ya? Que esta es la curva típica, lo que ustedes debiesen ver. Y por un tema de tamaño, las glándulas parótidas, que son estas de la roja y la verde, si bien es cierto que deben estar iguales, eh, igual no es tanta la diferencia que hay entre una y la otra. Entonces probablemente igual eso se considere normal, no se considere patológico. ¿Ya? Pero tener en cuenta que siempre la de las parótidas tienen esta curva un poco más alta que las submaxilares, porque la glándula parótida de por sí es más grande que la glándula submaxilar, ¿ya? Y también está las glándulas sublinguales, que hay pacientes que pudiesen llegar a verse, pero la verdad es que en el común de los pacientes no se ven, que son muy chiquititas y dentro de la función de la salivación, la verdad es que las sublinguales no contribuyen mucho al proceso, como sí lo hacen las parótidas y las submaxilares. Entonces, por eso es muy raro verlas, pero hay casos aislados en los que sí se pueden ver, ¿ya? Aunque como les digo, generalmente van a ver solamente parótidas y submaxilares. Acá tenemos una serie de imágenes, igual de glándulas salivales, que si se fijan, acá en todo el proceso se alcanza a ver la sombra de lo que pudiesen ser las submaxilares, la sombra de lo que pudiese ser la parótida, y acá se alcanza a ver un poquito de captación de la parótida izquierda. ¿Ya? Acá se alcanza a ver una imagen extraña a nivel de la boca, así como que estuviese saliendo actividad, y acá empieza a salir de la otra. Se empieza a llenar el centro hasta que finalmente tenemos toda la actividad concentrada en la boca. ¿Ya? Y después se elimina esa actividad. Si nos vamos al gráfico, comparamos, si se fijan acá, en lo que vendría siendo el ROI de la parótida izquierda, parte acá de las 120.000 cuentas. Si se fijan acá, igual es más o menos como el rango del que partían. Sin embargo, el pic se eleva hasta por encima de las 250. Y acá permanece siempre en el rango de los 120. Sube un poquito a los, en este caso, 130. Y después desciende. Nunca tuvo una alza significativa de actividad, la verdad, la parótida izquierda. Tuvo una perfusión, pero se mantuvo siempre en ese mismo rango. La derecha alcanzó a captar hasta el rango de los 80 y se mantuvo ahí y después hizo la descarga. Y las submaxilares en los 50 más o menos las dos y se mantuvieron ahí. Y miren, igual hubo una pequeña descarga, ¿ya? Pero nada, o sea, realmente lo que contribuyeron las submaxilares a la actividad total de acá fue prácticamente la nada misma y después se mantiene.
¿ya? Y si nos vamos a ver acá a un, análisis de datos que nos entrega igual el software, si se fijan, se hace como lo mismo que se hacía con el centingrama renal estático. Nos va a contar cuántas cuentas hubo con una glándula, en este caso de las parótidas, la derecha con la izquierda, y cuántos funcionan en relación la derecha con la izquierda, siendo que acá la que más funciona es la izquierda. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Y acá abajo, en las submaxilares, nos dice la cantidad de cuentas y nos dice que la izquierda funciona un 50,08% versus la derecha que funciona un 49,92%. Según esto, las submaxilares estarían dentro de un rango normal de función, si nos guiamos en así como lo hacíamos en renal, por ejemplo. Pero acá claramente estamos viendo que, o sea, la función de las submaxilares es nula. ¿Ya? O sea que lo único que me dice esto es que de la actividad total que se registró de las submaxilares, un 50,08% corresponde a la izquierda y un 49,92% corresponde a la derecha. No es que estén funcionando normal, ¿ya? Así que harto ojo con estas tablas que de repente se entregan, igual ustedes tienen que correlacionarlas con lo que están viendo, ¿ya? Porque incluso si nos basamos en estos datos de acá, aún así lo que correspondería a la parótida derecha, si nosotros objetivizáramos un poquito más el estudio, creo que ni siquiera alcanzaría para 37,29. ¿Ya? Así que harto ojo con estas tablas, siempre enfocarse más en el análisis visual y el análisis cuantitativo acá en la curva, que ustedes pueden contabilizar la cantidad de cuentas versus minutos o segundos, según sea el caso. ¿Ya? Y ahora acá estas imágenes para aclarar un concepto. Tenemos primero acá una imagen normal donde podemos ver tanto parótidas como submaxilares. Acá tenemos una atrofia submaxilar porque tenemos imágenes de las parótidas y no las de las submaxilares. O sea que no hay perfusión, ¿ya? En la atrofia de parótidas, lo mismo, acá tenemos submaxilares, pero no hay presencia de parótidas propiamente tal. Acá hay un poquito de actividad, pero aún así se le considera que esté atrofiada, ¿ya? Y finalmente una atrofia total. Para que no confundan, una atrofia es cuando la glándula en sí no está bien formada, por ende no tiene la vascularización que corresponde, así que no va a perfundir, ¿ya? No confundir el término de la atrofia con la obstrucción, por ejemplo, porque una glándula puede ser que perfunda pero esté obstruida y al momento de secretar la saliva no va a secretar, ya va a quedar ahí retenido o se va a demorar más en secretar dependiendo del grado de la obstrucción. Ya es igual, es un grado de que no está funcionando como corresponde, pero no es una atrofia. Así que ojo con confundir esos dos conceptos de repente, ¿ya? Y ahora ya nos vamos un poquito más abajo al esofagograma o reflujo gastroesofágico, que en verdad es lo que se quiere evaluar en este tipo de exámenes, ¿ya? En este caso, nosotros acá podemos ver la actividad en la boca y cómo va bajando, ¿ya? Y una vez que se concentra toda la actividad abajo, en el estómago, una vez que uno eh, llena el estómago, se realizan maniobras de Valsalva, que en este caso es toser, para ver si es que el paciente presenta o no reflujo. ¿Ya? La idea es llenar el estómago hasta un punto en que ustedes toman una gota más de agua o de jugo o de lo que sea que les hayan dado para realizar el examen, vomiten, así estén llenísimos. Y la idea es que si el esfínter está funcionando como corresponde, no debería haber reflujo, a pesar de que el estómago esté lleno. De hecho,
si quieren ustedes pueden hacer la prueba, por un tema incluso ni siquiera ya de esfínter, de peristaltismo, eh, siempre debiese ir lo que sea que ustedes estén tragando, ya sea sólido o líquido, siempre debiese ir hacia abajo, hacia el estómago, porque incluso hay reflujos que están bajando para llegar al esófago y ni siquiera alcanzan, o sea, perdón, al estómago, ni siquiera alcanzan a llegar al estómago y ya están devolviendo. ¿Ya? Hay reflujos que son así de severos incluso. Entonces, como les digo, por el peristaltismo, aunque ustedes estén de cabeza y estén tomando agua con un vasito, con una bombilla, igual debiese bajar hasta el estómago, o en este caso subir, porque van a estar de cabeza, ¿ya? Y no debiese devolverse a por mucho que estén de cabeza, porque se supone que tiene un esfínter bueno, ¿ya? Así que como les digo, si quieren háganlo, pruébenlo, para que vean que es verdad. Y se los digo porque yo lo he hecho. Acá igual tenemos una imagen, ¿cierto? Que acá se ve que está llenito el estómago, pero aún así acá vemos un poquito de actividad en la boca, o sea que probablemente le dieron un poquito más para, en este caso, dibujar el esófago, ¿ya? Porque acá se hace un postproceso después para poder medir el nivel de reflujo, entonces uno tiene que tener así como una referencia de más o menos lo que es el esófago, para esto después dividirlo en tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Que según esto uno va a decir hasta dónde llega el reflujo, ¿ya? Visualmente y cuantitativamente se puede categorizar hasta dónde va a llegar el reflujo y qué tan severo es, porque se supone que mientras más arriba llegue el reflujo es porque más se está devolviendo, o sea, menos contractilidad va a tener este esfínter, que se supone que tiene que estar cerrado siempre para que no exista el reflujo, ¿ya? O hay ocasiones que en vez de darle un pequeño llene para poder dibujar el esófago, voy a adelantar un poquito, se hacen estas marquitas, las pepitas que se ponían como en tiroides, por ejemplo, que, bueno, acá se dibujó una por acá al principio, pero si se fijan el esófago está más hacia el lado, entonces tiene que uno prácticamente estar adivinando cuál es la que realmente te sirve. Ya esto igual es un poquito así como medio arriesgado, por eso hay veces que se realiza solamente esto de un pequeño vaciamiento, nuevamente tragar para poder dibujar bien el esófago, ¿ya? Que personalmente encuentro que igual es más fiable para poder trazar uno después el tracto que corresponde al esófago, ¿ya? Y bueno, acá se ve sí que tenemos un reflujo, ¿ya? Que claramente este reflujo sí está llegando ya hasta lo que puede ser la boca, ¿ya? Acá nuevamente tenemos un pequeño llene que vemos como va bajando, 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 bajando. Y como les digo, es para poder dibujar el esófago. Pero ya acá no es que se esté llenando de nuevo, sino que acá es que se hizo la maniobra de Valsalva y efectivamente subió. Y hasta el tercio superior, o sea, sí hay un reflujo bastante importante ahí, ¿ya? Y si se fijan, a pesar de que el reflujo llegó hasta arriba, no hay como una seguidilla hasta abajo. O sea, igual esto fue súper rápido. Es como que prácticamente el paciente puede ser que incluso respire y se le devuelve la comida, o en este caso el semisólido, ¿ya? Y acá tenemos nuevamente una curva de
la actividad concentrada según los segundos. Este, la verdad, no es el gráfico que esperamos ver. Este es un gráfico que acá se hace según las concentraciones del esófago, ¿ya? Pero no es este el que nos interesa. Ya les voy a mostrar el que realmente importa, el que es para análisis del reflujo probablemente tal. Pero acá se muestra igual otro, que acá está la pepita para que se pueda dibujar. Pero como les digo, el esófago siempre tiende a estar, dependiendo si lo toman AP o PA, más hacia acá o más hacia acá. En este caso, yo diría que está como por acá realmente el esófago. ¿Ya? Ahí debería hacerse. De hecho, acá como que se alcanza a ver una entrada. Y uno no debiese ver así. ¿Ya? Acá nuevamente se hicieron varias tomas. Acá hay una serie. Acá hay otra serie y otra serie acá abajito, que se ve el estómago lleno, bien represionado, y se le pide al paciente que tosa y el reflujo llega hasta arriba. Ahora, ¿qué tan hasta arriba? No lo sabemos porque no tenemos una marquita que nos diga dónde está el nivel de la boca, por ejemplo. Porque si nosotros hacemos ROI de esto, la verdad es que no está tan lejos del estómago. Entonces, podríamos decir que realmente está en el tercio medio, ¿ya? Pero si se fija en este reflujo de acá, en el tercer episodio que se le hizo al paciente, que se le pidió de nuevo que tosiera, si bien es cierto, igual está en el tercio medio, llega un poco más hacia arriba, quizás pasando el límite hacia el tercio superior, ¿ya? Pero acá, como les digo, nos faltaría la pepita arriba en la zona del mentón para poder ver dónde está el nivel de la boca realmente. Lo que sí está claro de este paciente es que las veces que se le pidió que tosiera, hubo reflujo, ¿ya? O sea, el paciente tiene reflujo. Y acá sí ya nos vamos a esta imagen, que este sí es el gráfico que nos importa. Acá, como les dije, está el estómago llenito, ¿cierto? Y las pepitas, que si nos ponemos a adivinar, yo creo que esta es la que sirve realmente, ¿ya? La de acá, ese puntito de ahí. Tenemos varias imágenes en que nos muestra el estómago lleno, ¿cierto? Hasta que finalmente se le pide al paciente, en este caso, que tosa y vemos una alza considerable hasta arriba, ¿ya? Después baja nuevamente, se le pide que tosa, otra alza hasta arriba. Y si se fijan, esta alza es un poquito mayor que esta. Ahora en estas de acá abajo es más fácil ver esta alza que se produjo acá, por ejemplo, no es tan alta. Y esta es un poquito más alta que esta, pero no tanto como esta. ¿Qué es lo que se representa acá en los gráficos? Esta que corresponde a la primera alza que hubo, esta la segunda alza que fue la mayor, que llegó, si se fijan acá, al límite de esta parte, ¿cierto? Acá una alza que fue mayor que esta, pero menor que esta, y una última alza que hubo, que fue mayor que la última, pero no tanto como la mayor alza que tuvo en todo el proceso, ¿ya? Independiente de qué tan alta haya sido la alza, acá en las cuatro que se presentaron vemos que el reflujo llega hasta el tercio superior, que de hecho, si se fijan acá, tenemos una base
que es la actividad del estómago, perdón, de esto, ¿cierto? Y acá tenemos lo que corresponde tercio inferior, tercio medio y el tercio superior. Superior, medio, inferior. ¿Ya? Y para esto sirve este gráfico que se hace según los ROI que uno hace acá. ¿Cierto? Que uno sigue al esófago y marca los ROI según los tercios, y acá lo vemos representado en este gráfico. ¿Ya? Por eso les digo que este es el gráfico que realmente sirve para poder cuantificar uno el reflujo. Y acá tenemos un estómago que vemos que se está llenando, que va bajando un poquito de la actividad todavía. Acá ya lo tenemos lleno, ¿cierto? Y después acá, si se fijan, si comparamos según la actividad del estómago, realmente no pareciera que hay un reflujo a simple vista, pero acá sí hay una pequeña alza de actividad. Que eso sí corresponde efectivamente a un pequeño reflujo. Y acá si se fijan, igual se alcanza a ver un pequeño descenso. Que ese pequeño descenso corresponde al vaciamiento ya hacia el intestino, por si acaso. Esa sería la primera presentación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Profe, los valores de las tablas de la submaxilar, que salía 50 y 49, que no lo entendí bien. O sea, visualmente entendí que no estaban Sí, trabajando, pero salía 50 y 49, como que eso no lo entendí. exacto, eso es lo que yo les decía. Que lo que pasa es que si tú ves ese porcentaje solamente que te guías porque dice 50 y 49, uno puede decir ya están normales, pero realmente lo que te está cuantificando ahí es que del total de cuentas registradas que habían, que eran muy pocas, vamos a ponerlo de nuevo. Acá. Mira, acá nos dice que la submaxilar izquierda tuvo un total de 1.498 cuentas y la derecha 1.493 cuentas. Entonces lo que hace este porcentaje es realmente considerar el total de las cuentas y decir cuánto porcentaje contribuye de la izquierda versus la derecha. ¿Ya? Que si nos fijamos, claro, la izquierda tiene más cuentas que la derecha, se considera un total en este caso de aproximadamente unas 3.000 y algo cuentas. Entonces, de esas 3.000 y algo, se dice que la submaxilar izquierda tiene un 50% y la derecha un 49%. Solamente nos dice eso. Pero si tú lo miras como porcentaje, tú podrías decir, ah, pero está normal. ¿Ya? Pero no es que estén normales, es solamente que te dice que del total de cuentas que se registraron, la submaxilar izquierda fue de tanto y la derecha fue tanto. Listo. Nada más que eso. Ahí sí, profe, ya ahí entendí. Muchas gracias. Entonces, por eso les digo que si es que les llegan a poner una tabla así, no se guíen solamente por el porcentaje que dice acá y vayan a confundirse y decir, ah, está normal. No, siempre visualizar las glándulas, la captación que tienen, la eliminación que tienen y las curvas. Porque si bien es cierto acá lo que les contaba de la parótida izquierda, están viendo que empieza en las 120 como sucedía acá, más o menos a ese nivel, está bien, pero se sigue manteniendo. No es la curva típica que asciende, llega a su pic y tiene un descenso brusco. ¿Ya?
esta siempre se mantuvo en el mismo rango y tuvo su descenso brusco. Entonces no es la curva típica de una glándula salival, ¿ya? Ahora esperemos un cachito, voy a enchufar el computador y mientras cargo las otras imágenes. Ya, ahora sí. Entonces ahora si seguimos bajando y aprovechando el tema de las curvas típicas, acá vamos a ver las curvas típicas que corresponderían al vaciamiento gástrico. Vaciamiento gástrico se mide tanto en sólidos como en líquidos, porque el sólido cuesta más que se elimine por un tema de que la digestión es mayor, tiene que hacer mayor proceso para que se pueda digerir que en los líquidos. ¿Ya? Entonces, por esto mismo, vamos a ver que la curva típica de un sólido, que si bien acá hay una parte de meseta, si lo llevamos solamente a curva, la curva típica del sólido debe ser así, recta, ¿ya? Y la de los líquidos va a tener esta forma como de una curva exponencial. Para que se graben bien estas curvas y después las puedan llevar a un análisis, ¿ya? Porque pueden haber dos tipos de casos que se evalúan patológicos en vaciamiento gástrico, que hay un vaciamiento lento o por el contrario que hay un vaciamiento muy rápido, que eso tampoco es normal, ¿ya? Por eso nosotros manejamos ciertos tiempos que decimos que un vaciamiento gástrico de sólido, lo normal es que no tengamos actividad a las 2 horas y en el líquido lo normal es que a la hora no tengamos actividad, ¿ya? Entonces primero acá se va a llenar al paciente, ¿cierto? El estómago, es lo que uno busca, y se van a adquirir imágenes que va a depender del centro, pero por lo general se van adquiriendo imágenes cada media hora para ir viendo el control del vaciamiento. Si se fijan acá, igual tenemos una curva relativamente típica de lo que correspondería a un vaciamiento sólido, ¿ya? Pero ¿qué pasa acá? Llegamos a los 60 minutos, que es la hora que uno esperaría ver un vaciamiento hacia la mitad, y aún así tiene bastante contenido dentro. Que si se fijan a los 120 minutos, que ahí serían las 2 horas, todavía contenido importante. A los 180 minutos queda un poquito de actividad y recién a los 240 minutos ya está vacío por completo. Ahora, según este tipo de curva, podemos inferir que es un sólido. Y esperemos que sea un sólido, porque si fuese un líquido, demorándose esta cantidad de tiempo es porque está ultra patológico. De hecho, ya para el sólido esto ya está malo. ¿Ya? Así que a pesar de que obedece la curva típica del sólido, igual está enlentecido. Y acá, según esto, la verdad es que está, personalmente no comparto estos tiempos que se ven anteriormente por lo mismo, porque
porque tenemos que recién a las 4 horas hay un vaciamiento, y si se fijan, igual la curva sí sigue como la curva típica, pero lo que debiésemos ver es esto, ahí. Esta igual está un poquito más extendida, ¿ya? Sigue la forma, pero no es lo que debiese ser. Acá tenemos lo normal, lo que debiésemos esperar. Un estómago lleno al minuto 0, a la hora ya tener la mitad del estómago vacío y finalmente a las 2 horas no ver nada de actividad, ¿ya? Acá se ve un poquito de residual, que es lo que va quedando pegado, la verdad, como a las paredes, pero nada importante. Si vemos globalmente, está vacío como corresponde a las 2 horas, ¿ya? Y acá tenemos el vaciamiento del líquido. Como les digo, acá es la mitad del tiempo que se demora el sólido. Nosotros a la hora ya debiésemos tener el estómago vacío cuando se trata de líquido. Acá empezamos en el tiempo 0 con el estómago lleno. Vamos viendo cómo va vaciando porque la actividad se va esparciendo hacia el intestino. Vamos bien, pero sin embargo llegamos a los 57 minutos, que ya está casi cumpliendo el plazo de la hora y todavía se ve contenido en el estómago. ¿Ya? Acá dice que la mitad del vaciamiento ocurrió a los 47 minutos recién y que la retención que había a los 120 minutos, o sea, a las 2 horas, fue de un 2%. Si se fijan, nosotros nos vamos a ir a la curva típica que da, o sea, la curva, perdón, de vaciamiento, y nos da esta curva que no corresponde con la real curva típica, que debiese ser así. ¿Cierto? Bueno, me quedó feita, pero se entiende que debiese ser la curva que da la exponencial. No esta, que es totalmente lo opuesto. O sea, claro, acá tenemos un vaciamiento que efectivamente está enlentecido. Y acá nos presenta un vaciamiento gástrico. Acá es uno supuestamente normal y uno con diabetes. Que supuestamente este vaciamiento está acelerado, ¿ya? Pues la verdad yo no comparto mucho este normal porque nos dice que a las 4 horas ya vamos a tener vacío el estómago, lo cual no corresponde, debe ser mucho antes. Ya, así que no sé la verdad, quizás de repente usarán algún otro fármaco para hacer esto, no, lo desconozco. Pero se supone que la normalidad debiese ser en los sólidos a las 2 horas y en los líquidos a la hora. Ya, así que esto la verdad yo no lo considero que esté correcto. Este estudio lo vamos a pasar súper rápido porque la verdad no está considerado que como para evaluación. Lo que vamos a evaluar si en digestivo es glándulas salivales, el reflujo y los vaciamientos. Hay hemorragia digestiva que vamos a ver más adelante ahora, ¿ya? Pero estos estudios que ya la verdad no se realizan, eh, solamente mostrárselos para que vean que existían. Puede ser que haya algún centro que todavía algo realice de esto, pero la verdad es que para estudiar las vías biliares sabemos que hoy en día hay mejores técnicas que nos permiten evaluar no tanto la función, sino que también en correlación la anatomía. Entonces esto ya fue dejado un poquito atrás. Creo que igual lo vieron en cátedra, que el estudio de vías biliares se le da el fármaco al paciente, ¿cierto? Se administra el fármaco,
se da un estímulo graso para que exista la descarga por las vías biliares. Y la idea es ir viendo el paso, que no haya una obstrucción, ¿cierto? Ustedes ya conocen los valores normales de cada cuánto tiempo se va realizando esto, a qué minuto se da el estímulo graso, ¿ya? Pero eso. Y acá si se fijan, ven cómo pasa por las vías biliares, por el colédoco y finalmente va a llegar a la porción proximal del intestino delgado, que vendría siendo el duodeno, que es lo que se ve acá abajo. Acá hay otro igual de vías biliares que al principio la actividad está concentrada en el hígado, de acá se va yendo hacia las vías biliares y finalmente va a llegar a intestino. ¿Ya? Y acá este sí está como un poquito junto con el tema de hemorragia digestiva, porque hay veces que la hemorragia digestiva es causada por mucosa gástrica ectópica, ¿ya? Entonces, hay veces en que uno, bueno, no uno realmente, es el tratante el que tiene que decidir si quiere hacerle un estudio de hemorragia digestiva propiamente tal, que es para buscar la hemorragia, o si la sospecha es muy alta de que la hemorragia sea por divertículo de Meckel, en este caso, se realiza examen de mucosa gástrica ectópica. La mucosa gástrica ectópica puede existir en el tracto digestivo bajo, que es a nivel intestinal, que acá se va a llamar divertículo de Meckel, que es este que está acá, se los presento. Igual puede estar en cualquier otra ubicación, no solamente va a estar acá. O si es del tracto digestivo alto, se le llama esófago de Barrett, ¿ya? Y los dos son mucosa gástrica ectópica. Y según el tracto van a diferenciarse en si hay deposiciones con sangre o si hay vómito con sangre, ¿no? Estas van a ser las diferencias clínicas de cómo se presenta, pero en teoría entiendan que son lo mismo, solo que va a cambiar la ubicación. ¿Y cómo se realiza este examen? Se le administra el fármaco al paciente, ¿cierto? Y se le administra además un inhibidor de la mucosa gástrica para que no se secrete la mucosa gástrica, porque si no, igual vamos a tapar intestino con actividad de mucosa gástrica. Y la idea es diferenciar eh, dónde está la mucosa gástrica, si es que existe, la ectópica, ¿ya? Entonces se le administra este inhibidor de la secreción de la mucosa gástrica para que todo permanezca acá en el estómago, que se quede ahí retenido. Y lógicamente, si es que también había mucosa gástrica en algún otro lugar del cuerpo, también se va a captar, ¿ya? Bueno, y además vamos a tener la vejiga por un tema de la eliminación del fármaco, ¿cierto? Pero es lo único que debiésemos ver. O en un paciente normal incluso debiésemos ver solamente estómago y vejiga, ¿ya? Bueno, en el FOB que se alcanza a ver acá. Y si es que tenemos la evidencia de la mucosa gástrica, por supuesto que es la mucosa gástrica, ¿ya? Tomamos una imagen en AP y otra en lateral para intentar dimensionar un poquito dónde está anatómicamente. Y acá nuevamente tenemos como un cúmulo de actividad que se alcanza a ver al principio. Acá se hizo una adquisición a los 2 minutos, 4 minutos, 12 minutos, 15 minutos, 25 minutos, 30 minutos. Donde acá efectivamente vamos a evidenciar un poquito de mucosa gástrica ectópica, ¿ya? Y bueno, acá como el fármaco llega, se alcanza a ver la parte del corazón incluso, pero ya cuando se empieza su biodistribución normal, podemos ver en el estómago y en lo que
viene a ser mucosa gástrica propiamente tal. Me parece el paciente chiquitito porque cabe casi completo en el campo de visión. Y las imágenes en lateral, por supuesto, para poder dimensionar mejor en qué zonas puede estar ubicada la mucosa gástrica ectópica. Y ya de lleno, después pasaríamos a otro examen, que ya es la hemorragia digestiva propiamente tal. Y como les digo, esta es decisión del médico si es que quiere evidenciar o el divertículo, si es que hay sospecha de que la hemorragia es por divertículo, o si quiere ubicar dónde está la hemorragia digestiva. Porque ¿qué pasa con las hemorragias digestivas que tienden a ser intermitentes? No es que una persona tenga una hemorragia digestiva y esté sangrando permanentemente, no, ya eso no sucede. De hecho, hay veces que un examen de hemorragia digestiva se puede alargar, pero impresionantemente días, ni siquiera dentro del mismo día en sí. Hay veces que nos puede tomar 48 horas, 72 horas incluso, poder pillarla, porque para que se evidencie en el examen, la hemorragia tiene que estar activa. ¿Cómo sabemos que está activa? Para empezar este examen, no es un examen que se le tienda a tomar un paciente ambulatorio, como un cintigrama óseo, por ejemplo, que el paciente llega al servicio, se le inyecta, se va, vuelve 3 horas después y se adquiere. No. Este examen por lo general se le realiza a personas que están hospitalizadas. Hay gente que incluso se hospitaliza para poder eh, detectar esto, porque aparte que si está con hemorragia digestiva, también lo más lógico es que lo hospitalicen, ya para estar en seguimiento de la hemorragia y no que el paciente se vaya a su casa y termine desangrándose en el peor de los casos, ya son pacientes que están hospitalizados. Entonces, ¿qué pasa? Estos pacientes que están hospitalizados ya se programa el, que ya se va a realizar el examen, se le administra el fármaco, que bueno, la mayoría de los digestivos ustedes vieron en cátedra que se hacía con sulfuro de coloide. Este examen igual se puede realizar con sulfuro de coloide, pero está la otra opción de hacerlo con hematíes marcado. El coloide, al ser coloidal, no va a permanecer tanto tiempo en el cuerpo para que nos ayude a evidenciar la hemorragia. Por ende, si uno sospecha que va a ser un caso más o menos difícil, que se va a extender, que no sea una hemorragia tan evidente, que sea una hemorragia muy pequeña, por lo general se prefiere hematíes por un tema de que no sabemos cuánto tiempo se va a poder estar intentando adquirir el examen. O ya, si es que es algo muy evidente de repente y hay un sangrado importante, directo a coloide. O también está el tema de qué es lo que va a molestar. Cuando se usa coloide, por lo general se marca mucho el hígado, que si es que es una hemorragia que está, por ejemplo, justo a nivel del ángulo hepático del intestino, por ejemplo, se puede tapar la zona. Entonces, en ese caso, igual se prefiere usar hematíes. Ahora, ¿qué pasa con los hematíes? Que van a marcar mucho las estructuras vasculares. Entonces, puede ser que también haya una hemorragia que esté justo a nivel de estructura vascular, que se va a notar mucho y también la puede ocultar. Ya es un tema de ir tratando de adaptarse a la situación, de qué es lo que se puede sospechar y ver qué fármaco se elige al final. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas al mismo tiempo, ¿ya? Y bueno, acá por ejemplo se puede evidenciar que hay una hemorragia digestiva y de hecho acá ustedes pueden ver las extensiones de la aorta hacia hacia las ramas ilíacas, ¿cierto? Y acá se ve la hemorragia digestiva. Acá este es un examen con hematíes, como les contaba anteriormente, y
Claro, efectivamente acá, como les digo, se ven mucho las estructuras vasculares a pasar de las horas. Acá se hizo, por ejemplo, un control a los 45 minutos y si se fijan, o sea, de hecho 3 horas 45 minutos, no 45 minutos solito, a simple vista se ve normal, una imagen de control que se toma. Se ve el hígado, sí, pero no molesta tanto como si molesta en coloide de repente. Pero sí, con el pasar de las horas, igual por un tema de que sigue circulando y va a llegar igual al hígado en su momento, también va a molestar. Ya, entonces, como les digo, igual al final los hematíes, a pesar de que molesta la vasculatura, igual molesta el hígado. ¿Ya? Y si vamos viendo los controles posteriores, acá dice las 5 horas, no hay nada. 5 horas con 15 minutos. Es como que pareciera haber algo, pero no es como muy evidente. 5 horas y media. Igual parece que hay algo, pero igual no convence tanto realmente. Y ya si nos vamos acá a las 5 horas 45, acá vemos un foco igual que si se marca como este de acá abajito, por ejemplo. Que si lo ponemos después por lateral derecho, que estaba hacia el lado del hígado, ¿cierto? Podemos evidenciar ahí también el foquito, que es el que más va a resaltar, que es el que nos indica dónde está realmente la hemorragia digestiva, ya que es como el más importante. Y ven, o sea, acá recién prácticamente a las 6 horas, entre que se adquiría esta imagen de frente, que demora un ratito y después verla por lateral. Recién a esta hora se evidenció claramente la hemorragia digestiva. Y como les digo, esto es el mejor de los casos porque de repente uno puede estar un día completo, 2 días, 3 días intentando buscar la hemorragia. Entonces, ya como yo les contaba, si tiene que estar activa. ¿Y cómo saben ustedes que está activa? Porque el paciente que está hospitalizado va a ir al baño, por ejemplo, y él después tiene la instrucción, en el caso de que sea hemorragia digestiva baja, de siempre que vaya al baño ver cómo está la feca. Si es que se ve con sangre viva, así de rojo vivo, por ejemplo, o la melena, ¿ya? Que igual es fácilmente distinguible. Entonces, si el paciente lo ve, tiene que avisar inmediatamente, sí, ahora sí, ese paciente baja al servicio de medicina nuclear y se le adquiere la imagen al tiro. Que incluso cuando pasa eso, entre que lo bajen y llegó abajo, puede ser que ya no esté activa, ¿ya? Por eso es que es un examen súper engorroso y uno puede estar, como les digo, fácilmente 3 días intentando buscar la hemorragia. Entonces, realmente ante eso, de repente puede, según la gravedad, también ser más conveniente hacer una colonoscopía o una endoscopía, ¿ya? Y acá, por ejemplo, eh, bueno, esta es una hemorragia que al parecer, ahí se alcanza a ver, acá se nota mejor, estamos viendo incluso cómo se va extendiendo siguiendo el tracto del intestino. Y si se fijan, igual es bastante extensa, bastante importante y al parecer, acá dice que fueron imágenes cada 60 segundos, entonces era una hemorragia que estaba bastante evidente. O se tuvo suerte de pillarse al principio, también es una posibilidad. ¿Ya? Y acá tenemos estos exámenes que yo les digo que no van a entrar en evaluación, solamente los muestro para que sepan que existen. Los sintiramas de hígado, que posteriormente ya se hacía SPECT solamente, eh,
Sí, nos va a servir en cierta manera para evaluar un poco la morfología y ver ciertas lesiones, pero no permite caracterizar propiamente tal, no es algo que uno diga que es patognomónico de una patología, ¿ya? Entonces la verdad es que aparte de que tanto el escáner, el ultrasonido y la resonancia te pueden entregar mejores imágenes que la medicina nuclear del hígado, entonces realmente no es algo que se tienda a usar mucho, la verdad. Para lo que sí aún se utiliza, que es una manera bastante rápida, fácil, que no requiere tanta colaboración del paciente como las apneas que requieren los otros exámenes, por ejemplo, es para evaluar el hígado post-trasplante, para ver si es que está perfundiendo bien realmente o no, si es que el hígado, o sea, toda la zona completa tiene una perfusión adecuada, o si es que hay alguna zona que se está poniendo media necrótica, por ejemplo. Ya es un examen que es bastante viable para eso y hoy en día es la única utilidad prácticamente que tiene un SPECT de hígado, ¿ya? Pero para lo demás la verdad es que ya no aplica mucho porque como les digo hay técnicas mejores. Lo mismo para el vaso. Que el vaso tenga una patología aparte de la esplenomegalia es rarísimo, ¿ya? No es imposible, pero es rarísimo. Acá, por ejemplo, eh, se ve si la forma del hígado, o sea, perdón, del vaso, que vendría siendo esta, y acá se ve algo extraño, bien redondeado, que pudiese ser una masa, quizás, pero la verdad es que no se ve realmente si es una masa, si es tejido del vaso, quizás una hiperplasia de repente, que es rara, pero puede ser. Ya no nos dice mucho la verdad este examen. Se hace con hematíes desnaturalizados también porque sabemos que el vaso es, en palabras súper burdas, el colador de la sangre. Entonces, todas las células sanguíneas van a pasar por el vaso sí o sí. ¿Ya? Ayer me preguntaban si es que eso podría ser una esplenomegalia. La verdad es que no, porque cuando uno mide el diámetro del vaso para saber si es que es esplenomegalia o no, por lo general se tiende a considerar esa medición. Que de hecho el hígado, incluso cuando igual tiene hepatomegalia, lo que se tiende a alargar más esta parte de acá y ensancharse completo. Lo mismo que esto, también va a haber un ensanchamiento completo y un alargamiento bastante importante, ¿ya? No es como que le aparezca una pelota al lado para decirle que puede corresponder a una esplenomegalia, ¿ya? Y bueno, como les decía anteriormente, la utilidad del SPECT de hígado era para evaluar trasplante. En el vaso no lo aplicaría porque la verdad una persona puede vivir sin el vaso. De hecho, hay mucha gente que va caminando por la vida que no tienen el vaso, que ya por distintas patologías, lo más común, los cánceres sanguíneos, por ejemplo, como las tipo leucemia, son los que más van a afectar al vaso. Eh, Algunas enfermedades más extrañas, como ciertas displasias de la médula ósea, que igual el tema es que toda patología que involucre eh, una, una médula ósea en sí que esté mala, que no esté funcionando bien, va a liberar células inmaduras sanguíneas al torrente sanguíneo. Y eso no debiese ser, ¿cierto? Se supone que la médula ósea roja es la que nos va a producir la célula sanguínea, como se lo expliqué antiguamente cuando vimos cintigrama óseo.
Y también las va a liberar, pero cuando ya están maduras, cuando van a cumplir la función que debiesen cumplir. Pero cuando la médula ósea roja no está funcionando bien como corresponde, va a liberar todo tipo de células, ya sea que estén maduras o no, y se supone que el colador de la sangre, como les digo, es el vaso. Cuando pasen estas células por el vaso no las va a dejar salir, las va a retener ahí, que ahí es cuando empieza el proceso de la esplenomegalia por lo general, cuando es por este tipo de patologías. Puede ser de repente que haya algún proceso viral incluido, ¿ya? Pero lo más común es eso. Y bueno, incluso hoy en día hay tantas innovaciones en el tema que ya ni siquiera es necesario extraer el vaso. Hay tratamientos que permiten que vaya disminuyendo de tamaño progresivamente hasta llegar a su tamaño normal y permitir conservarlo. Y en el caso de que igual extraigan el vaso, después el que pasa a cumplir la función del vaso es el hígado. Entonces, como les digo, el vaso realmente no es un órgano indispensable, que hay mucha gente que vive sin vaso, ¿ya? Y acá nuevamente una imagen de SPECT hepático. Y para mostrarles cómo se vería, ¿ya? Y como les digo, la única utilidad hoy en día es para evaluar trasplantes. Y eso sería todo por el día de hoy. ¿Les quedó alguna duda? Todo bien, profe. Pero tengo una duda con respecto creo que ya lo había dicho, sí, pero con respecto al práctico, al final entraba óseo, tiroide y renal, ¿o no? Sí, osteotiroides y renal. En teoría se podría preguntar por todo renal porque ya lo vimos, pero al parecer va a entrar solamente hasta estático. Es que como les digo, está súper así como de encima. Igual la profe ha estado como ocupadita, entonces, eh, pero igual yo creo que ya más tardar, ya mañana va a haber una respuesta definitiva a eso, ¿ya? Aunque en todo caso, como les digo, ya se les avisó a ustedes que va a ser en video y las condiciones son las mismas que si ustedes un día fuesen a dar el práctico y sería. De hecho, este práctico en teoría igual es más fácil, porque antiguamente, cuando se daba el práctico de imágenes, eh, se sentaban todos en una sala, se ponían una serie de imágenes que eran más o menos 10 y se tenían 2 minutos por imagen. La profe ponía la imagen y empezaba a contar 2 minutos. Ustedes tenían para escribir lo que observaban o incluso llenar una planilla según lo que estaba listo ahí. 2 minutos terminaba y se pasaba a la otra imagen. ¿Ya? Ahora igual en teoría es un poquito más fácil porque ustedes van a tener las imágenes con ustedes por más tiempo y van a ser menos cantidad de imágenes. Así que no se preocupen tanto por eso. Como consejo, cuando vayan describiendo las imágenes, empiecen primero por lo patológico. Por ejemplo, en óseo, decir, se ve una lesión en la calota, eh, si es que tienen una lateral, por ejemplo, especificar a nivel del frontal derecho. También se ve acá una lesión, o sea, lesión hipercaptante o hipocaptante, dependiendo del caso, siempre ponerle el apellido. Y acá también, y bla, 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 y al final decir el resto del estudio normal, ¿ya? Traten de empezar por lo patológico para tener así como un orden y al final decir que ya está normal. Que eso es como lo aceptable en cuanto a las descripciones, que así es como se ha hecho todos los años anteriores, la verdad. Y es como lo que a la profe Jimena le gusta que describan. Primero empezando por lo patológico y al final decir que el resto del estudio normal, ¿ya? Ese es un correcto análisis de imágenes.
Profe, Gracias, profe. eh, profe, a nosotros que nos tocaría el otro miércoles. Es que creo que es un mismo día que se les va a enviar y todos tienen que hacer el video en el lapso de tiempo que les dé la profe y se reenvían. Porque antiguamente también todos dan el práctico el mismo día, no el día que les toque el laboratorio. Ah, ¿y cómo vamos a ver el día? La profe nos va a avisar, Sí, sí, creo, sí. ¿no? Sí. Ah, ya. El 30 creo que es. Igual yo voy a consultarle, que me han estado preguntando harto para ver el tema de la fecha, porque igual para que tengan la anticipación, se preparen psicológicamente, ya, pero, o sea, sí o sí es la otra semana, solo que el día propiamente tal aún no está definido, pero va a ser sí o sí la otra semana, para que se empiecen a preparar psicológicamente para la otra semana. ¿Alguna otra duda? ¿No? Profe, yo tengo una duda. Se supone que la próxima semana tenemos presencial de medicina y vamos a tener laboratorio igual. Como presencial. O sea, la profe dijo que teníamos que ir para hacer un laboratorio de marcación. Mira, no tenía idea. No sé, me acabo de enterar. Voy a hablarlo con ella. Quizás lo va a hacer ella allá en la universidad. Tendría que preguntarle, ya, pero tengo entendido yo que los remediales, que son estos que se hacen presenciales, son a final de semestre, que deberían ser allá por julio, de hecho. Entonces me pillaste. Voy a ver qué sucede con eso, ¿ya? O capaz que me avise recién el viernes de repente que tengo que ir, no sé realmente, pero eh, no sé, no te puedo dar una respuesta, la verdad es. Voy a Pero, consultarla a profe, ver qué sucede, ¿ya? Pero como te digo, me acabo de enterar que va a suceder eso la otra semana. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Entonces ahora sí, nos veríamos la otra semana. Después de eso está el receso, así que esa semana lógicamente no van a haber clase. Esa semana tampoco hay entrega de ficha, por ende la de tiroide que no, la de tiroides la otra semana. La de renal que debiese ser para esa semana, lógicamente es para la subsiguiente, ya no para la semana de receso. Y después tendrían que entregar las fichas de digestivo y con esas terminamos, ¿ya? Y de digestivo vamos a considerar solamente, como les digo, salival, reflujo, vaciamiento y hemorragia, si es que no es menos, ¿ya? Pero los demás estudios que les mostré, que fue solamente con el fin de que conozcan que existen o que existieron en su momento, no, esos no son evaluables, ¿ya? Así que eso. Y cualquier otra duda me pueden escribir, no hay ningún problema. ¿Ya? Eso chicos, cuídense, nos vemos. Chaito.